internacional. Vamos a hablar ahora de la situación en Venezuela con una colega desde Caracas. Marjuli Mateus, quien amablemente está aguardando para que terminaran estos minutos de comerciales y pudiéramos conversar con ella y nos cuente cómo está la situación en Venezuela, donde están posados los ojos de todo el mundo. ¿Cómo te va, Marjuli? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por presentar. Bien, un gusto saludarte, Sergio Suárez con Noelia Nieto, aquí en el Mediodía del 7. Preocupados todos en Latinoamérica y en gran parte del mundo, esto que está viviendo Venezuela hoy. Muchos dicen el país con dos presidentes. ¿Cómo lo viven ustedes a esta hora allí en todo tu país, Marjuli? Bueno, con mucha incertidumbre y pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Realmente es una situación inédita en Venezuela y creo que en la región no se ha presentado un escenario como este. Realmente hay mucha confusión, la gente en las calles se pregunta qué va a pasar, cuáles van a ser las próximas acciones del presidente interino, Guaidó, y cuál va a ser la reacción de Nicolás Maduro, que ya ha dicho que no entregará el poder. De modo que las personas están esperando que lo que puede ocurrir tanto a lo interno y las reacciones de la comunidad internacional. Vemos que en este momento en la OEA están tratando el tema de Venezuela y algunos países han mostrado el apoyo a Juan Guaidó, otros como Nicaragua se mantienen del lado de Nicolás Maduro, lo cual hace que la situación dicotómica sea contradictoria y confusa para el ciudadano común en Venezuela. En la jornada de hoy, y hablábamos con Sergio y con vos fuera del corte, sobre, por ejemplo, el número de personas fallecidas. Siempre son datos que es muy triste darlos, pero no alcanzábamos a entender por qué algunos portales hablaban de un número y otros de otro. ¿Nos podrías explicar? Son 22 personas muertas, pero hay algunos que han sido en unas circunstancias y otros en otras. ¿Nos podés explicar eso al aire ahora? Sí, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social lleva el registro de las personas muertas en el contexto de las manifestaciones, en el contexto de represión. Recordemos que esta semana se han presentado distintas manifestaciones que han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y también por grupos de civiles armados que apoyan al gobierno y atacan a las manifestaciones antigubernamentales. De modo que las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social apuntan a aquellos manifestantes que perdieron la vida en el contexto de estas protestas y debido a la represión. Pero hay una cifra que se ha presentado durante estos hechos, pero que no corresponden precisamente con manifestaciones antigubernamentales, sino más bien con actos de vandalismo o saqueo e incluso AMPA común que se han mezclado con la situación que vivimos en Venezuela. Pero ha sido el saldo de lo que estamos viviendo en los últimos días de esta semana, en los que ha habido saqueos, ha habido manifestaciones, ha habido protestas y ha habido represión. Por eso la diferencia de las cifras. Te hago una consulta, ¿cómo se vive hoy el tema de la mercadería, el tema del agua, el tema del combustible? ¿Cómo lo viven los venezolanos? ¿Es todo un caos o tenés acceso a los supermercados y a los principales alimentos? No, realmente no es algo común tener acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos. De hecho, el lunes en la madrugada vimos un alzamiento militar de un grupo de oficiales que tomaron por asalto el comando de la Guardia Nacional al noroeste de Caracas, en Cotiza, un sector popular muy pobre en el que los ciudadanos salieron a apoyar a los militares alzados y aprovecharon la atención mediática para poner de manifiesto sus demandas y sus carencias. Nos enteramos en ese momento que tenían más de un mes sin agua, sin servicio de agua potable, no les llega el gas, no tienen acceso al CLAP, que es estas cajas de comida que les asigna el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, estamos frente a una situación de una disminución dramática de la calidad de vida, de una pérdida casi total del poder adquisitivo para el venezolano común, y esto contrasta contra otras burbujas de bienestar que se pueden observar en casos muy puntuales, pero hay un pequeño grupo de la sociedad venezolana que tiene acceso a cosas que el común no tiene, no lo tiene a la mano. Entonces podemos ver en algunos centros comerciales o en algunos restaurantes, por ejemplo, o en algunas ventas de comida muy exclusivas, donde hay productos internacionales, productos importados a precios súper costosos, incluso a costos en dólares mucho más altos que lo que se consigue en cualquier país fuera de Venezuela. Entonces tenemos esas dos realidades
totalmente opuestas en las que la gran mayoría de los venezolanos no tienen acceso a los servicios básicos, no tienen capacidad adquisitiva y no tienen calidad de vida, mientras un grupo muy pequeño tiene acceso a estos beneficios. Claro. Bueno, la lectura de aquí en adelante es absolutamente incierta. Ustedes, a partir de la tarea periodística, digo, y estando en el lugar, porque hay grandes lecturas políticas mundiales con los líderes del mundo apoyando, por un lado, Estados Unidos a Juan Guaidó y por el otro lado Rusia, China y otros líderes a Maduro, pero lo cierto es qué lectura hacen los venezolanos y sobre todo la prensa venezolana desde adentro de cómo está el panorama hacia adelante. Sí, el venezolano común, la verdad es que le preocupa poco el tema internacional en el sentido de que lo que necesita es que se le resuelvan sus necesidades básicas. Recordemos que lo que les mencionaba, que estamos en una situación de crisis humanitaria, crisis sanitaria, el venezolano común está ocupado de sus necesidades más básicas y quizás no le presta tanta atención a lo que suceda afuera, aunque sí hay una conciencia clara de lo que está ocurriendo con el grupo de Lima. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, hay una conciencia más o menos clara del ciudadano común de lo que implica el apoyo de Estados Unidos por un lado y el apoyo de Rusia por mencionar a los dos países más grandes de un lado y de otro. Pero el interés principal y primordial y urgente del venezolano es que haya un cambio en Venezuela que les permita solucionar sus necesidades más básicas. Muy bien. Marjuli, muchísimas gracias por este contacto, por los minutos que has conseguido para conversar con nosotros. Debe ser grande la tarea también que tenés vos por delante como periodista, así que te agradecemos muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, y nuestra colega desde Caracas, Marjuli, dando detalles de cómo está viviendo hoy su país esta situación con dos presidentes, las distintas repercusiones, cómo lo ve el pueblo y también cómo se ve en otras partes del mundo.